Hay cuatro pasos básicos que vimos en el video, pero pues de manera como muy rápida, que son pues lo que nos lleva a generar proteínas en las bacterias. El paso de iniciación, el paso de elongación, la terminación y el reciclaje del ribosoma, y eso digamos que va en un ciclo que me va generando distintas proteínas según la necesidad de la bacteria. Entonces, la subunidad 50S y la subunidad 30S se van a unir en lo que se llama el TIR, que es la región de iniciación de la traducción, que es una secuencia específica de mRNA. Y es, digamos, aquí donde se une el tRNA o RNA de transferencia, que lo que me va a llevar es, digamos, el anticodón al codón que está en el mRNA o RNA mensajero. Aquí para todo el proceso nosotros utilizamos, pues la bacteria utiliza lo que se llaman los factores iniciadores de la transcripción, que es otra de las cosas que nos diferencian los eucariotos de los procariotos, esos factores. En la bacteria hay tres que son muy importantes: el IF1, el IF2 y el IF3. ¿Listo? Por factor de iniciación en inglés, 1, 2 y 3. Y los lugares de unión del tRNA en las unidades del ribosoma, que son el sitio A o aminoácido, el sitio P o peptidil y el sitio E o pues para su sigla en inglés de salida. Entonces, empecemos con la iniciación. Hice como un esquema para entenderlo porque es un poquito denso. Entonces, lo primero que ocurre es la unión del factor de iniciación tipo 1 con el sitio A en la subunidad 30S. Entonces esto empieza en 30S. Eso me va a generar la estimulación de la actividad del factor de iniciación 3 y me va a generar que el tRNA sea llevado o direccionado hacia el sitio P porque se me inhibe el sitio A. Entonces, ¿qué pasa? El IF1 se une al sitio A y lo inhibe, y eso me activa al sitio P y el tRNA se me va a ir al sitio P y ahí va a empezar todo lo que es la traducción. Cuando hay unión, o sea, cuando ya el IF1 estimula la unión del IF3, la unión de IF3 y 30S me va a generar una disociación del ribosoma, que ya es cuando terminamos, digamos, todo el proceso. Eso me va a generar a su vez que se asocie el IF2, el RNA de transferencia, y el RNA mensajero con la subunidad 30S. Y a su vez, pues secuencialmente va a haber una interacción de la secuencia, lo que se llama el Shine-Dalgama, del mRNA con el anticodón de esa secuencia, y así vamos empezando el proceso. Cuando hay esa interacción de codón-anticodón, entonces digamos que esa secuencia es el codón de iniciación y me va a generar que se comience todo el proceso. Cuando el codón de iniciación, que es ese codón, esa secuencia, llega al sitio P, se me empieza, digamos que el tRNA se me posiciona en el sitio P y se empieza todo el proceso de traducción de la proteína. Todo esto es, todos los procesos de traducción son estabilizados y promovidos por los factores de iniciación tipo 1, 2 y 3. El tRNA entonces digamos que es colocado en la subunidad 30S en tres pasos pues, básicos, que son la unión codón independiente, la unión codón dependiente y el ajuste, que era lo que hablábamos acá, el ajuste del tRNA de iniciación. Es una secuencia específica que me inicia todo el proceso. Entonces, lo que es la unión del 30S, la subunidad 30S, con los factores de iniciación IF1, 2 y 3, más la secuencia iniciadora
del RNA de transferencia, eso me genera el complejo 30S preiniciación. Es un complejo que en el momento es inestable, que no depende de los codones en sí, entonces es una unión codón independiente, y lo que hace ese complejo es inducir un cambio conformacional que ahí sí comienza, o sea, esto es codón independiente, pero esa unión, ese complejo, me genera un cambio que hace que se empiece la interacción codón-anticodón. Entonces acá, cuando ya se estabiliza, se genera el cambio conformacional, el ribosoma libera el factor iniciador tipo 1 y tipo 3, se eyectan, y el factor iniciador tipo 2 me genera que la subunidad 30S interactúe con la subunidad 50S. Entonces ahí se genera la unión de las dos subunidades, se ajusta el RNA de transferencia iniciador en la posición correcta del sitio P. Aquí entonces ya cuando ya está ajustado correctamente el RNA de transferencia, liberamos el factor iniciador tipo 2. Todo este proceso a su vez es llevado a cabo, la energía que necesitamos para este proceso se genera por hidrólisis de GTP, se me genera GDP y fosfatos, todo esto pues en el factor iniciador tipo 2, y ya el ensamblaje me genera el complejo 70S de iniciación, que se une al RNA de transferencia de iniciación. Ese RNA de transferencia nos va a actuar como sustrato, y la peptidiltransferasa en el 50S me va a empezar el proceso de lo que es la elongación, que es el segundo paso. Sí quedó un poquito denso, pero listo. Entonces, el segundo paso de síntesis proteica se llama la elongación. La elongación, digamos que tiene tres pasos a su vez que son básicos. Entonces, lo primero es la transferencia del RNA de transferencia aminoácido desde el citoplasma hasta el sitio A, que es el primer sitio. La creación de enlaces covalentes entre lo que son los nuevos aminoácidos y la cadena polipeptídica, que va en crecimiento a medida que se va moviendo el mRNA mensajero, que todo pues es sintetizado por lo que es la peptidiltransferasa. Y el movimiento del RNA de transferencia desde el sitio A hasta el sitio P, y el movimiento simultáneo, como veíamos, tenemos el RNA mensajero moviéndose hacia allá, viene el RNA de transferencia según la secuencia codón-anticodón, se une, se traduce la señal, se genera, pues cada anticodón trae su aminoácido, se une cada aminoácido a la cadena polipeptídica generando enlaces covalentes, y se va moviendo, se sale el tRNA y se va moviendo el mRNA para que el siguiente codón sea traducido. Ahí es punto clave para determinar el mecanismo de acción de varios antibióticos, que inhiben la peptidiltransferasa, que inhiben la translocación, que inhiben el ensamblaje, etcétera, etcétera. Depende. Uno sobre el sitio A, otro sobre el sitio P. Entonces, como digamos todo lo que es la iniciación, teníamos los factores de iniciación. Ahora en el proceso de elongación tenemos los factores de elongación, que son factores de transferencia de proteínas y son pues solubles. Son dos básicamente, es otra de las diferencias con los eucariotas. En los eucariotas solo es uno, en los procariotas son dos, el EFTU y el EFTS. El EFTU es una proteína, actúa como proteína GQ, digamos que es como similar, que une el GDP y el GTP, y es súper importante porque del GTP me va a depender la generación de energía que requiere todo este proceso. Y el EFTS es fundamental porque lo que hace es actuar sobre el EFTU y cambiar el GDP por GTP, y una vez ya actúa, pues se hidroliza el GTP, toda la energía que necesito para el proceso se libera por esa hidrólisis de GTP y el proceso continúa.
Entonces digamos que la unión EFTU-GDP es un factor, toda esa unión hace un complejo que es inactivo. Cuando el EFTS me cambia ese GDP por GTP, el EFTU se activa. Y de ahí ya activado, la hidrólisis de ese GTP me genera la energía y otra vez tenemos EFTU-GDP que es inactivo. Es como un ciclo. Listo. ¿Cómo ocurre, digamos, ese proceso? El EFTS me va a generar el intercambio, como ya les decía, del GDP por GTP en el EFTU, en el factor de elongación TU. Eso me va a cambiar el factor de elongación inactivo al factor de elongación activo que tiene GTP. Ese factor de elongación se me va a unir al aminoácido tRNA no iniciador, porque acuérdense que el tRNA iniciador es lo que me genera pues el inicio de toda la síntesis. Ya el resto, todo el tRNA que viene no es iniciador, es anticodones. Este sí es dependiente de interacción con anticodón. Eso entonces, esa unión con ese factor de elongación hace que el factor no iniciador, es decir, el resto del tRNA, se transfiera al sitio A del ribosoma. Aquí entonces, una vez que se transfiere al sitio A, se genera lo que es el apareamiento del codón de mRNA con el anticodón de tRNA. Entonces eso es súper importante porque de esa interacción codón-anticodón me va a generar pues la traída adecuada del aminoácido que se me está, digamos, traduciendo. Lo bueno de este proceso es que es un proceso muy exacto en las bacterias. Si el proceso trae el anticodón erróneo, el proceso se para y se disocia el tRNA, no se permite continuar la traducción hasta que ese tRNA no se disocia y se trae el tRNA que tenga el anticodón adecuado. Entonces digamos que es un proceso muy exacto. Cuando tengo el apareamiento, entonces se me genera lo que les decía, la hidrólisis de GTP. Eso hace que el EFTU ya no esté unido a GTP sino a GDP, es decir, que se inactive. Y lo que les decía, si el apareamiento no es exacto, no se hidroliza ese GTP, no se genera la energía necesaria y no se continúa la traducción de las proteínas. Una vez ya hago ese apareamiento codón-anticodón, entonces llegamos a lo que es el proceso de transpeptidación. Entonces, ¿cómo se lleva la transpeptidación? Entonces, tenemos la cadena polipeptídica creciente de tRNA que está en el sitio ya, el sitio P, que es el peptidil tRNA, y esa cadena polipeptídica se une covalentemente al aminoácido que está unido al tRNA del sitio A. Entonces tenemos la cadena en el sitio P que se me va a unir al tRNA en el sitio A. Entonces, eso me genera, digamos, que el tRNA del sitio P esté unido a lo que es la cadena polipeptídica y el tRNA del sitio A que me va digamos, teniendo lo que es el tRNA con, pues, digamos que el codón inicial y pues secuencialmente el codón que me va a ir trayendo los aminoácidos que se van transfiriendo al sitio P, del sitio A al sitio P. Todo eso es llevado a cabo en la subunidad 50S. O sea, toda la iniciación es 30S y ya la elongación se va llevando a cabo cuando se transfiere del 30S al 50S secuencialmente. Digamos, subunidad 50S es lo que se llama el complejo peptidil transferasa. Y una vez se lleva eso a cabo, es decir, el tRNA del sitio P se une covalentemente a la cadena que se está formando, llegamos a lo que es el paso de la translocación, que es el siguiente. Acá todo el proceso se lleva a cabo gracias al RNA-R, el 23S. Listo. Lo siguiente entonces es la translocación. Entonces, lo que es el tRNA del sitio A, que está unido a la cadena polipeptídica, entonces se me mueve al sitio P.
ese tRNA desacilado del sitio P se transfiere al sitio E. El sitio E es el sitio de salida. Entonces una vez yo llego a P, salida, voy sacando la cadena polipeptídica. Entonces digamos que es un paso secuencial. Y una vez ya esa cadena me llega al sitio E, el mRNA se va moviendo cada 3 ribonucleótidos, es decir, cada codón. Entonces me muevo un codón del sitio A al sitio P, del sitio P al sitio E y voy saliendo. Ahí va saliendo la proteína. Y todo el proceso se va llevando a cabo hasta que lleguemos a un codón de terminación, que ahorita vamos a ver cuáles son exactamente, son 3 codones de terminación. Cuando ya llegamos a ese codón de terminación, esas secuencias de codones específicas no tienen tRNA de transferencia que los codifiquen. Entonces, como ya no hay tRNA de transferencia que me pueda generar la secuencia anticodón, el proceso se termina, porque ya no hay pues más información para seguir produciendo proteína. Entonces todo eso se realiza gracias a la hidrólisis de GTP y requiere, digamos, todo el factor de elongación o EFG que hace que se hidrolice ese GTP. Entonces, como en el factor de iniciación había el IF2, si se acuerdan, el 2 me generaba la hidrólisis de GTP, en la elongación el EFG es el que me cataliza la hidrólisis de GTP. Todo eso para generar energía, porque acordémonos que aquí pues no hay como tal mitocondrias. Entonces ya cuando vamos generando el paso sitio A, sitio P, sitio E y llegamos al codón de terminación, ahí se para el proceso y eso se llama pues el paso de la terminación de la síntesis proteica. Hay 3 codones específicos de terminación. ¿Por qué son de terminación? Por lo que les decía, no hay una secuencia de tRNA que lo reconozca, entonces no podemos seguir poniendo aminoácidos. ¿Cuáles son las secuencias específicas? UAA, UAG y UGA son las 3 secuencias específicas. Entonces aquí también hay factores, o sea, para cada paso hay factores. Entonces en este paso se llaman los factores proteicos de liberación solubles, también solubles, que son el RF1, el RF2 y el RF3. El RF1 entonces me va a responder a la secuencia UAA o UAG específicamente. El RF2 me va a responder al UAA o al UGA. Y el RF3 me va a actuar una GTPasa. O sea, siempre en cada paso tiene que haber un factor que me genere energía, porque todo esto requiere energía. ¿Cómo se lleva a cabo entonces la terminación? Entonces, el RF1 y el RF2 me interactúan con el RF3 GTP. Eso me genera la hidrólisis de GTP, la generación de energía, y con esa energía se me mueve el codón terminal, es decir, el codón que no tiene tRNA del sitio A al sitio P, es decir, ese codón de terminación se me mueve al sitio P sin tRNA, o sea, solamente el codón. Cuando ya logro mover del sitio A al sitio P y del sitio P al sitio E, entonces se me va, pues todo el proceso va liberando la proteína. Yo necesito que ese codón de terminación llegue al sitio E para que la proteína salga del ribosoma y sea liberada y pues cumpla su función. Entonces o sea, yo requiero primero que el tRNA se me mueva al sitio E, todo, y el codón se me mueve al sitio E. Cuando se me mueve al sitio E, se genera una hidrólisis del enlace peptídico del tRNA que queda, y eso me libera la proteína. Digamos que todo lo que es el RF1 y el RF2 me actúa de manera similar a lo que mirábamos de los factores de elongación, con la conversión, lo que les decía de la conversión de inactivo a activo, con el GTP
siendo activo y el GDP siendo inactivo. Y también se unen, igual que a los factores de elongación, al sitio A. Todo eso me genera el paso de la secuencia de terminación hacia el sitio B para la liberación de la proteína. Por ahora